no ha sido un déjà vu. El capítulo 11 es muy parecido al capítulo 10. Yo no sé vosotros si como familia tenéis, sobre todo con los niños pequeños tenéis un tiempo juntos, pero nosotros, Sara y yo, desde hace unos años, nos propusimos el buscar un ratito y pasar un rato con Ismael, leyendo la Biblia, leyendo algo que tratase sobre Dios, sobre Jesús, sobre el Evangelio, y luego orar juntos. Intentamos empezar a hacerlo por la mañana, pero la verdad que fracasamos estrepitosamente, porque Ismael, como ya he dicho un par de veces, parece que se le cambió el termostato del sueño y por las mañanas es muy difícil despertarlo. Así que tomamos la decisión de hacerlo por la noche, justamente antes de dormir, ¿no? Hacer algo que no sea extremadamente largo para que no se nos duerma, pero sí que nos dé la oportunidad de compartir un ratito. A ver, yo quiero ser realista, a veces funciona bien y otras veces no funciona tan bien. Tratamos de mantenerlo constante, yo a veces no puedo estar porque tengo clase o tengo que hacer cualquier otra cosa, pero sí que para nosotros es un momento especial que nos gusta reservar. Y algo que sí que he detectado yo estos últimos años es que cuando oramos, Ismael siempre hay una expresión que utiliza en la oración, ¿no? Su expresión es: Señor, permíteme que te podamos conocer mejor, ¿no? Déjame que te pueda conocer más, ¿no? Es la oración. También es algo que yo suelo repetir mucho, pedirle a Dios que nos deje saber más cómo es Él, ¿no? Saber más de su carácter y de su persona. Hay un buen amigo mío que decía que orar era tremendamente peligroso. Y si recordáis del texto del capítulo anterior, hay dos personas que están orando el pasado. Así que especialmente es peligroso si cuando tú oras y le pides a Dios algo, coincide justamente, te alineas con su voluntad. Es extremadamente peligroso, ¿no? Porque Dios suele responder. Bueno, la cuestión es que hoy, la verdad, es complicado a veces predicar de un pasaje que es prácticamente similar al anterior, ¿no? Tiene muchas cosas muy parecidas. Pero lo que vemos en este capítulo y lo que vamos a mirar juntos es cómo Pedro comparte la experiencia que él tuvo con Cornelio. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, y un poco que también nos planteamos el domingo pasado, es ¿por qué se repite otra vez esto? ¿Por qué se repite otra vez esta historia, esta experiencia? ¿Por qué? Bueno, esto se repite por la misma razón que tú le repites a tu hijo la misma cosa varias veces. O por la misma razón que tu mujer te repite varias veces que apagues el fuego de las lentejas. Porque es importante, es algo importante. Así que estas cosas son importantes y sobre todo esta experiencia es muy importante. Por eso Lucas considera que es necesario repetirla. Hay un escritor inglés muy influyente y conocido. La cuestión es que yo no lo conocía, pero bueno, este escritor bastante influyente decía que a veces el primer de los hombres inteligentes es repetir lo obvio. En nuestro contexto, lo más evidente en nuestra vida como creyentes, como cristianos, es la necesidad que tenemos de repetir lo obvio, de volver a lo que ya sabemos, ¿no? Si veis en vuestro bosquejo, mi intención es que caminemos a través de tres encabezados, tres epígrafes: la necesidad de cambiar, el proceso de cambiar y las consecuencias o los resultados de cambiar, a través de cómo Pedro comparte esta situación o esta circunstancia en Jerusalén, ¿vale? Así que vamos a mirar la primera parte, la necesidad de cambiar. Una cosa que vemos cuando nos acercamos al texto es que lo primero que Lucas nos cuenta es cuál es la situación en Jerusalén y en Judea. Y lo que dice es que la noticia de lo que había pasado con Pedro y Cornelio, es decir, que el Espíritu Santo y que había caído sobre los gentiles y que habían sido bautizados, era una noticia que ya estaba esparcida por toda aquella área, ¿vale? Esto era muy significativo porque digamos que lo podemos ver como el segundo Pentecostés. Es decir, pasó inicialmente con los judíos y ahora había pasado con los gentiles. Así que cuando Pedro vuelve a Jerusalén, se encuentra con un grupo
dice Lucas que son los de la circuncisión, que realmente se está refiriendo a cristianos judíos. Eran cristianos de la iglesia de Jerusalén, ¿vale? Eran judíos. Y se encuentra con un montón de cristianos judíos, no eran todos los que había allí, sino con un grupo, se encuentra con ellos y resulta que estas personas pillan a Pedro y empiezan a criticarlo y a censurarlo por causa de lo que había escuchado que había hecho. ¿Vale? Y ellos lo critican por lo siguiente. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema real que ellos habían visto en la actitud de Pedro? Dice justamente en los primeros versículos que ellos reprocharon a Pedro que había entrado en casa de incircuncisos y había comido con ellos. O sea, el problema no estaba en que Pedro principalmente que Pedro le hubiera predicado el Evangelio, sino que había entrado en casa y había comido la misma comida que ellos, que estas personas que ellos consideraban impuros, personas que no merecían, con las que no se merecían tener una relación, ¿vale? Pero realmente el problema grave para estos cristianos judíos era que Pedro se había identificado con gente que era impura. Era gente que no merecía la cercanía de otros cristianos, ¿no? De hecho, la palabra en el original que utiliza Lucas para expresar reproche, en griego también quiere decir juicio, juzgar. Así que, en cierto sentido, estos judíos habían visto a Pedro y habían juzgado su acción y le habían condenado por lo que le había hecho. Es curioso que hay una tendencia a prejuzgar las acciones de las personas sin conocer qué es lo que hacen, ¿no? Es una tendencia bastante natural en nosotros. Pero bueno, la cuestión es que estos judíos habían condenado y habían juzgado lo que Pedro había hecho, y básicamente lo que le estaban reprochando es: ¿cómo se te ocurre meter a gente sucia dentro del grupo de los cristianos? Dentro de los buenos. Nosotros somos los buenos, los cristianos buenos, los aceptados. Pero ¿por qué esta gente responde de esta manera? ¿Por qué reprocha esto a Pedro? Podríamos decir, bueno, realmente esta gente podría reprocharle esto a Pedro pues porque estaba haciendo algo malo, porque etcétera, etcétera. Nos podemos inventar miles o llegar a miles de conclusiones respecto a esto, ¿no? Pero realmente lo que había hecho Pedro es que había violentado algo que era extremadamente importante para la identidad de los judíos y especialmente para estos judíos cristianos que estaban tan aferrados a su cultura, ¿no? Esto es extremadamente interesante, porque si nos damos cuenta, el pueblo de Israel había definido su identidad no en base a que Dios lo había escogido, es decir, no que lo había escogido, sino lo que Dios había hecho por ellos, aun siendo un pueblo pequeño, minúsculo, como dice el Antiguo Testamento, un montón de veces Dios muestra que el pueblo de Israel no era nada y que Él lo escogió no por quién eran ellos, sino por quién era Él mismo. Así que estos judíos habían hecho de su raza un ídolo para ellos. O sea, era de aquello de lo que se sentían orgullosos. Por lo tanto, estos judíos cristianos, al haber recibido el Evangelio, se sentían que eran realmente los buenos, los puros, y que nadie era merecedor de lo que ellos sí merecían. Y en cierto sentido, Pedro lo que había hecho había violentado, había ensuciado su concepto de lo que era ser cristiano. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida, ¿no? Ninguno de nosotros somos judíos, quizás a lo mejor por ser españoles tenemos algún descendiente judío, porque estuvieron muchos años aquí. Y tampoco ser judío lo consideramos como algo importante. Pero para estos judíos, como he dicho, el problema era que su identidad se había elevado por encima del resto de cosas, se había convertido en un ídolo. Se había convertido en el centro de su vida y de lo que marcaba el resto de las cosas. Incluso estaba influenciando a su concepto y a su perspectiva de cómo funcionaba el Evangelio y cuál era el sentido profundo del Evangelio. Así que me gustaría que pensásemos un momento que si bien para estos judíos su identidad era importante, ¿qué es importante para ti hoy? No ayer, no mañana, sino ¿qué es lo importante para ti? ¿Qué es lo valioso? ¿Qué es lo más valioso para ti ahora? ¿Vale?
Quizá piensa en aquella cosa en la que estás consumiendo más tiempo, más dinero, aquello que normalmente fantaseas cuando estás solo, o cuando estás soñando, o lo que tienes en tu mente antes de dormir, o cuando te levantas, cuáles son tus expectativas, cuál es el objetivo de tu vida, qué es aquello que define tu identidad y tu valor como persona. Piénsalo por un instante, piénsalo. ¿Qué es aquello que no estás dispuesto a perder ni a dar? Igual en tu caso no es la circuncisión, espero, en el mío no lo es. No lo es. Veo caras de dolor, pero no lo es. Quizá igual algo que para ti es extremadamente valioso es tu trabajo. A ver, todos necesitamos trabajar, todos necesitamos... El trabajo es algo que Dios nos da, pero quizá el trabajo es lo que ocupa la mayor parte de tu tiempo. Y más que el trabajo es lo que el trabajo te proporciona. Quizá tu objetivo en la vida es que todo el mundo te reconozca como un buen empleado. Quizá eso es lo que estás buscando en tu trabajo. Quizá te gusta hablarle a la gente de lo honrado que eres en tu trabajo y de lo bien que hacen las cosas y de lo mal que lo hacen otras personas. Quizá tu valor está justamente en eso, ¿no? En sentirte orgulloso y seguro de poder... Eres tan buen empleado que puedes cambiar de trabajo y todo el mundo va a quererte. Quizá ahí es donde está la importancia, donde está la identidad de tu vida, donde está tu identidad cultural, como los judíos, ¿no? O quizá algo importante en tu vida es la perfección. Las cosas tienen que funcionar como yo he definido que tienen que funcionar. No pueden funcionar de otra forma. Necesito que las cosas estén bajo control. Necesito que mi casa esté impecable. No puedo irme a dormir si las cosas no están organizadas y no están ordenadas. No puedo delegar en otras personas porque no soporto que otras personas puedan hacer las cosas peor que yo. O quizá uno de tus aspectos importantes de la identidad de tu vida ahora mismo estás luchando con tener una pareja, alguien que me quiera, alguien que realmente me dé el amor que yo necesito, o que me haga sentirme importante. Y miro a otras personas y cuando veo que no lo tengo me siento mal. Siento autocompasión de mí mismo. ¿Por qué Dios me tiene en esta situación? ¿Por qué Dios no me da esto? No puedo concebir la vida sin ello. Estoy tan volcado, tengo pareja y estoy totalmente volcado en esta persona. No existe nada más importante que esta persona. Y eso domina mi vida. ¿Qué pasa si Dios cambia tus planes? ¿Qué pasa? Si Dios quiere que rompas con la persona que estás, o si Dios no quiere darte me refiero a una novia, obviamente. ¿O qué pasa si tu mujer no cambia como tú quieres que sea? ¿O qué pasa si tu marido no cambia como tú quieres? Quizá tu cuerpo y te compras la ropa para que puedas mostrar aquellas partes de las que estás orgulloso, orgullosa, o escondes aquellas de las que te sientes avergonzado, o quizá tu tiempo libre, tu vida está organizada en base a tus vacaciones, o tu día está organizado para que tengas tu tiempo libre donde puedas ver la televisión, donde puedas tener tu tiempo en nadie te moleste y veas YouTube, o veas tu partido de fútbol, o tu tiempo para Facebook. ¿Qué lugar ocupan en tu vida todas esas cosas? O por último, el servicio a Dios. ¿Por qué sirves a Dios? ¿Anhelas el éxito? ¿Anhelas que Dios te dé éxito? ¿Anhelas que Dios te dé reconocimiento? ¿Te sientes orgulloso cuando haces cosas por Dios y te gusta compartirlo con los demás? ¿O sientes realmente, hablábamos del gozo esta mañana, realmente el gozo por la oportunidad que Dios te da de servir o es por el hecho de que los demás ven cómo tú sirves, ¿no? Yo sé que esto es muy obvio en nuestra vida y a veces el problema que tenemos es descubrir realmente para lo que estamos viendo, aquellas cosas que nos estamos aferrando y que se están mezclando con nuestra comprensión del Evangelio, con la comprensión de la gracia de Dios. Y a veces nos resulta difícil diferenciar esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a ver aquellas cosas, a diferenciar las cosas como buenas y malas. Esto es bueno desde mi perfil, como veíamos el domingo pasado, esto es bueno, entonces está bien, esto es malo, entonces está mal. Solemos pensar así y
Y es peligroso, justamente, ¿no? Y quisiera, para ilustrar esta realidad, no sé, seguro que los más jóvenes vayan a saberlo. Hay una serie que recibe un montón de premios que se llama Breaking Bad. Es una serie... hay mucha... Últimamente la gente solo ve series, ¿no? Yo no solo veo muchas series, pero esta serie la vi en su momento. No sé, ¿cuántos de vosotros habéis visto esta serie? Seguro que... A ver, 1, 2, 3, 4... Uy... Bueno, por lo menos hay 6 que me van a entender un poco mejor y los demás voy a intentar explicarme lo mejor posible. Esta serie, para resumirla, son un montón de temporadas, creo que son 10 temporadas, o ¿cuántos? 5. He visto las, no me acuerdo de cuántas eran, pero bueno. 5 temporadas, pero de 10 capítulos, 11 cada temporada. Esta serie es una historia muy sencilla de un profesor de secundaria de química que se llama Walter White y es un hombre pluriempleado. Es un hombre, una actitud mediocre y está casado con Skyler, tiene un hijo con problemas de motricidad y una hija en camino, ¿vale? Resulta que en medio de esta situación también es una familia que tiene problemas económicos y en medio de estas circunstancias les diagnostican un cáncer terminal. Entonces Walter empieza a ver la proyección de futuro de su vida. Una hija en camino, un hijo con necesidades, en Estados Unidos hay que pagar la universidad, la mujer no está trabajando y lo que empieza es a pensar de qué manera él puede gastar todos sus esfuerzos para que su familia esté cubierta económicamente. Y como ve sus circunstancias tan terminales, toma la decisión de hacer uso de todo el conocimiento que tiene de química para fabricar una droga que se llama metanfetamina, que es muy adictiva. Y es tan buen químico que hace la mejor versión posible. La cuestión es que este hombre comienza esta carrera tan oscura. De hecho, Breaking Bad es por el mal camino, es una frase en inglés que quiere decir al mal camino, dirección al mal camino. La cuestión es que este hombre, con una buena motivación, ayudar a su familia, comienza a hacer cosas que no están bien. Finalmente, a lo largo de toda esta historia, y para cortarlo, este hombre sufre una transformación increíble. Se convierte en un delincuente, se convierte en un asesino, se convierte en un manipulador, al punto de que tiene que huir de la justicia y al punto de haber destrozado a su familia. De hecho, la familia llega a tenerle miedo, llega incluso a asesinar a un familiar. Y la mejor escena de toda la serie, la mejor escena es la del último capítulo. Es una escena donde este hombre va a su casa antigua y está sentada su mujer Skyler y se coloca delante de ella y Skyler acaba de colgar el teléfono porque le han avisado de que su marido está en la ciudad y es peligroso. Y los dos se miran, él entra en la casa, mira a Skyler a la cara, porque va a ser la última vez que van a hablar, y Walter le dice a su mujer, todo lo que hice después de todo lo que he hecho, y en ese momento Skyler le interrumpe y le dice, Walter, no me vuelvas a decir que lo hiciste por la familia. Y Walter la mira a ella y le dice, lo hice por mí. Me gustaba, era bueno haciéndolo, me daba poder, disfrutaba. O sea, realmente su primera motivación parecía una motivación buena, pero finalmente lo que había dentro y debajo de todo eso era una motivación centrada en sí mismo, ¿no? ¿Por qué esto es tan importante? Porque uno de los aspectos en los que Dios quiere trabajar en nosotros es en matar todo aquello que nos rapta y que nos trata de prometer felicidad. Walter fue seducido por esta buena idea y finalmente se convirtió en un esclavo de esta forma de vida. Quedó esclavizado de esta forma de vida. En cierto sentido lo destruyó. Y justamente cuando las cosas que nosotros vemos que son buenas comenzamos a valorarlas por encima del resto de las cosas, comenzamos a creer que tienen la capacidad de darnos lo único que nos puede dar Dios en Cristo, finalmente no solo nos dejan vacíos y nos dejan adictos a ellas, sino que nos
nos destrozan, nos roban la vida. Así que, justamente, los judíos pensaban que estaban recriminando una actitud pecaminosa a Pedro porque deshonraba a Dios, pero en el fondo lo hacían por ellos mismos también. Como he dicho, Pedro estaba violentando algo que ellos estaban valorando mucho. Pero también el encuentro de Pedro con estos judíos nos da una pista para que podamos conocer qué es lo que nosotros valoramos, amamos o apreciamos. Y es de la siguiente manera. La forma en la que yo respondo cuando pierdo algo va a mostrar, me va a ayudar a ver cómo de importante es algo para mí. Es verdad que hay cosas que son importantes para nosotros. La familia, nuestros hijos, el trabajo. Pero el nivel de valor que tiene esa cosa va a ser manifestada cuando la perdamos. Igual, pasa en cosas materiales, pero también pasa en nuestra relación con Cristo. De la misma manera, si nosotros perdemos y valoramos nuestra relación con Cristo y nos encontramos en una situación de pérdida, eso debería saltar una alarma en nosotros. Nuestros tesoros siempre van a estar protegidos en una urna de vidrio, como pasa muchas veces en las exposiciones. Una urna de vidrio que si se rompe, hará que salten todas las alarmas para indicar que alguien está tratando de llevarse algo valioso. No podemos cambiarnos nosotros, pero el objetivo del Evangelio es cambiarnos para que seamos capaces de apreciar el valor verdadero del único tesoro que es Jesucristo. Esa es la función. Es por eso que Pedro fue cambiado y es por eso que Pedro está en este proceso de ayudar a estas personas a que cambien y que entiendan cómo es Dios realmente. ¿Es necesario el cambio? Por supuesto que es necesario. Ya de hecho Pablo, una de las cosas que dice a la iglesia de Colosas es, hablando sobre, en la primera parte de la carta, cuando está agradeciendo a Dios por estos hermanos y por lo que estaba pasando allí, dice: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, y aquí viene la parte que quiero enfatizar. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. O sea, Pablo está haciendo una analogía, está diciendo: el Evangelio está creciendo por ahí, de la misma manera que está creciendo en vosotros. ¿Cómo crece el Evangelio en nosotros? Produciendo cambios. ¿Qué tipo de cambios? Cambios que nos permiten ver la bondad y apreciar el valor de lo que Dios ha hecho por nosotros. Así es como funciona el Evangelio. Ser cristiano está asociado a una vida de cambios. No una vida de triunfo, una vida de cambios. Sí, vamos a ver cómo Dios va haciendo cambios en nuestra vida, vamos a ir viendo de manera que Dios va venciendo aspectos de nuestra vida. Pero es una vida de cambios continuos, donde vamos poco a poco aprendiendo y apropiándonos de lo que significa ser salvados y aceptados por Dios en Cristo. No solamente la primera vez, sino cada día, cada momento, cada instante. Pasamos ahora al segundo aspecto que quiero compartir esta mañana, y es el proceso de cambio, a la luz de cómo Pedro comunica su experiencia con los judíos. El domingo pasado Nico nos recordó algunas cosas del apóstol Pedro, y esta mañana, si habéis tenido la oportunidad de estar con nosotros, también hemos visto algunos aspectos de su carácter, ¿no? Pedro era un hombre impulsivo, como algunos de nosotros, era una persona de extremos. Yo me siento identificado, era un hombre de muchos altibajos, donde en un momento es capaz de tentar al Hijo de Dios para que desobedeciera a Dios, para que pecara, cuando le dice a Jesús que no, o sea, que no se entregue, que no vaya a la cruz. Por otro lado, es capaz de negar a Jesús 3 veces, luego cambia de opinión, lo mismo utiliza una espada para defender a Jesús en un momento determinado, como que finalmente huye y lo niega 3 veces, ¿no? Así que es un hombre de muchos desvaríos, un hombre discípulo de Jesús, alguien que Dios escogió, alguien en el que Dios estaba trabajando y obrando. Pero Pedro es una viva ilustración de nuestros desvaríos. Como he dicho, la vida cristiana es una vida llena de cambios.
Y es curioso cómo, me llama mucho la atención, ¿no? Cómo responde Pedro a las acusaciones que estos cristianos de Jerusalén hacen. Dice el versículo 4 que Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido. Cuando Pedro es confrontado y acusado de haber pecado, él podía haber hecho uso de su autoridad para callar la boca de los judíos. Podía haber dicho, mira, vosotros realmente no sabéis lo que estáis diciendo, yo soy uno de los discípulos de Jesús, soy uno de los apóstoles, tengo la autoridad para callaros la boca, pero no lo hace, él no lo hace, él no lo hace. Es más, Dios usa a Pedro para cambiar a estas personas, ¿no? Igual que Dios nos utiliza a nosotros, nos cambia primero a nosotros. Dios nos hace cambios primero a nosotros para que, con el objetivo de que pueda usarnos para cambiar a otras personas. Esta es la base del llamamiento de Jesús, hacer discípulos. Nosotros somos hechos discípulos para hacer discípulos a otras personas. Nosotros somos cambiados para apreciar y entender cómo es Dios, con el objetivo de que podamos ayudar a otras personas a que puedan entender y conocer quién es Dios y lo que Él ha hecho. Así que Pedro experimentó un proceso donde Dios lo guió para que entendiese que Él no afecta a las personas en base a lo que son, sino en base a lo que Él es. Esto es algo que recordamos del domingo pasado. Es más, en su descripción, Él hace algo, vuelve a repetir la gran realidad de que Dios fue el que inició todo. O sea, Dios fue el que dio las visiones a las dos personas, Dios fue quien le dijo a Cornelio que fuera a buscar a esta persona, Dios fue quien movió a Pedro que sintiera la seguridad de que tenía que ir a ver a este hombre. Igualmente, Dios utilizó a Pedro para que el Espíritu Santo fuera y cayese sobre estas personas y fueran bautizadas. Y lo que dice John Stott de este relato es que el orden que Pedro ofrece, de la manera en la que Pedro cuenta esta historia, y Lucas la registra, es con el objetivo de que nosotros acompañemos y seamos parte de la experiencia que él vivió. De manera que nosotros entendamos cómo y aprendamos cómo Dios le mostró a él que él no tenía el derecho a llamar impuro o rechazar aquello que Dios había rechazado. Él no tenía derecho a expresar cómo Dios piensa, porque Dios piensa de forma diferente. Y la intención de Pedro en esto es que estas personas que lo acusaban entendiesen que lo que había ocurrido no era algo que se le había pasado a él por la mente, sino que era fruto de la voluntad de Dios. O sea, Dios mismo había hecho todo esto desde el principio, no desde su perspectiva, porque era algo que chocaba con la cultura judía. Podría parecer una locura desde su visión, desde su perspectiva, pero para Dios no lo era, ni mucho menos, ¿no? Un detalle importante de lo que estaba contando Pedro. Cuando uno cuenta algo a otras personas, normalmente nos solemos callar aquello de lo que nos avergüenza. O sea, nuestros fracasos no solemos contarlos, no nos gusta contarlos. Siempre contamos la historia desde un enfoque donde de alguna manera salgamos un poco favorecidos, salgamos más favorecidos, ¿no? Pero es súper interesante como Pedro no pasa por alto sus 4 negaciones a lo que Dios estaba pidiéndole. Pedro las vuelve a repetir. Y le dice, mira, esto es lo que me dijo Dios, pero yo le dije que no. Y así 4 veces, ¿no? Y de esta manera, Pedro lo que está haciendo es se está identificando con aquellos que le estaban reprochando esa actitud. O sea, Pedro le está diciendo, oye, yo, en cierto sentido, esto es lo que Dios quiere. Entiendo la dificultad que podéis tener en esto. Yo también tenía dificultad en comprender esto. Pero realmente está la voluntad de Dios. Yo también me resistí al cambio. De hecho, esto sigue diciendo que hicieron falta 4 golpes duros de revelación divina para superar los prejuicios raciales y religiosos, así como lo explica Pedro a la iglesia de Jerusalén. Otra cosa fascinante para mí. El que Dios repitiera 4 veces a Pedro esto muestra que Dios es paciente. Dios es paciente. Dios podría haber dicho, ¿cómo que no te estás enterando, Pedro? No, Él le repitió 4 veces. Así soy yo. Así soy yo. Este soy yo. ¿Cuántas veces puedes
repetirle tú la misma cosa a tu hijo sin desesperarte. Y encima si es algo que ya había dicho, porque lo que Dios estaba mostrándole de una forma gráfica a Pedro era algo que ya en años se le había prometido a Abraham. Que Dios era así, yo soy así. El versículo 16 muestra el resultado de lo que Dios está haciendo en Cornelio y su familia a través de la predicación de Pedro, donde Pedro realmente ve de una forma fresca y clara una verdad antigua. Así que, a través de esta experiencia, podemos ver cómo Dios no se sorprende, ni se impacienta, ni nos abandona en medio de nuestras dudas y debilidades. La vida de Pedro, como decía, es una pura ilustración de nuestra vida. Y cómo Jesús trató a Pedro, y cómo seguía tratando Jesús a Pedro y usándolo, y cómo Dios lo utilizó como una de las personas a través de la que transformó la vida de muchos otros, es un aliento. Dios no se sorprende, ni se impacienta, ni nos va a abandonar en medio de nuestra debilidad. ¿Sabéis por qué? Porque nuestra posición delante de Él no depende de esto, no depende de nosotros, sino depende de Él. Así que Dios va a trabajar a través de todas estas cosas para que nos quede claro que es algo que Él ha hecho y no nosotros. Que se trata de cómo es Él, de su carácter, y no cómo somos nosotros. Y lo que va a hacer Dios es desnudar nuestras pseudoseguridades, nuestras obras de las que nos sintamos orgullosas o que nos sintamos seguros de ellas, para que pongamos nuestra verdadera seguridad en Él mismo. Pedro no experimentó un cambio perfecto. De hecho, en Gálatas, Pedro vuelve a luchar otra vez con lo mismo. Vuelve a encontrarse otra vez con esa lucha de no terminarse de creer que Dios no hace diferencia, que Dios es diferente a nosotros. ¿Se acabaron los problemas con los judíos cristianos en la circuncisión? No. El libro de Hechos nos recuerda que en el capítulo 15 y en el 21 vuelven otra vez estos problemas y la Iglesia tiene que volver a corregirlo. Así que la Biblia constantemente nos muestra que a través de la historia lo que Dios espera de nosotros no es la perfección, porque no podemos, sino espera de nosotros la dependencia, la confianza. Que dependamos de su gracia, que dependamos en creer lo que Él dice. Que dependamos justamente de lo que Cristo ha hecho por nosotros y no de lo que nosotros podamos hacer. Aún en medio de nuestros desvaríos, Dios se ha comprometido a ser fiel hasta el final, hasta el último momento, hasta el último día de tu vida. Eso es algo en lo que Dios se ha comprometido, esa es nuestra seguridad. Por eso la vida del cristiano es un proceso que se repite. No es un momento, sino es un proceso donde yo voy cambiando más, donde voy apreciando más quién es Él, voy apreciando el valor de lo que Él ha dado por mí. Voy descubriendo cosas de mi vida, voy descubriendo aspectos que no conocía de mí mismo y voy apreciando que Dios no es como yo, es totalmente diferente. Esta es la conclusión de Pedro para los judíos y para ti, y para mí también. Mi posición ante Dios no depende de lo que yo sea pueda alcanzar, sino de lo que Dios ha logrado por mí en el Evangelio. Esa es la gran verdad que tenemos que, como decía este escritor inglés, repetirnos una y otra vez. Esto que es tan obvio, necesitamos encarnarlo dentro de nosotros mismos una y otra vez. Qué bueno que Dios esté siempre dispuesto a recordarnos esta realidad y no se canse, como nosotros haríamos con nuestros hijos o con personas a las que repetimos muchas veces las cosas. Y por último, y brevemente, ya para terminar, me gustaría que viéramos un par de aspectos, los resultados del cambio en estas personas. El hecho de que Pedro le compartiera de cómo era Dios realmente a través de su experiencia con Cornelio y cómo había gente con él que presenciara lo que ocurrió, cómo se produjo un cambio en Pedro mismo, entendiendo la forma en la que Dios pensaba, generaron estos resultados que vemos justamente en el último versículo. Lo primero que nos dice el versículo 18 es que se tranquilizaron, se apaciguaron, se callaron. O sea, estas personas lo que pasó es que dejaron de estar centrados en sí mismos. Eso es lo primero que ocurrió.
Dejaron de discutir con Pedro al comprender lo que Dios le estaba comunicando. Y se produjo una reordenación de sus prioridades, de lo que era importante para ellos. Ya no era necesario seguir discutiendo. No necesito seguir discutiendo por la causa de esto que es la identidad de los judíos. Esto ya no es importante. Lo segundo es que comenzaron a pensar en Dios y a darle gracias. Fueron liberados de sus propios intereses, de seguir luchando por el hecho de decir, no, es que ser cristiano significa ser judío, ser de lo bueno. Eso ya desapareció. Ya no tenían que luchar con esto, fueron liberados, fueron confrontados con la bondad de Dios y el carácter de Dios. De hecho, concluyeron, ¿cómo puede ser Dios así? ¿Cómo puede ser Dios así? Es increíble cómo es Dios. Acepta a los que nosotros no aceptamos y nos acepta a nosotros que tenemos una actitud de no aceptar a los que pensamos que no deberían ser aceptados, ¿no? Cada vez que cambiamos para conocer un poco más a Dios, somos sorprendidos por su amor incondicional y liberados de la esclavitud de nuestros propios intereses. Como decía, la lucha de estos judíos era por su identidad, pero cuando somos atropellados por el camión del amor de Dios, cuando somos atropellados y sorprendidos por Él, mi lucha ya no puedo liberar el trabajo, no tengo que ser el mejor empleado, no tengo que mostrarle a todo el mundo que soy bueno, tengo que mostrar que soy mejor por causa de lo que Dios ha hecho en Cristo en mí, no por causa de mí. Yo ya no lucho por mí, sino que respondo en base a lo que Dios significa para mí. Puedo vivir sin que todo esté perfecto y puedo hacer las cosas mucho mejor porque las hago para Él. Ya no me entristece tener pareja porque tengo a la mejor pareja al lado mía y sé que Él está haciendo lo mejor para mi vida y tiene algo preparado para mí infinitamente mejor que lo que yo pueda imaginar o pensar. Otro de los aspectos es que, como he dicho antes, el objetivo del capítulo anterior era que entendiésemos cuál es nuestra posición delante de Dios. El objetivo de este capítulo es que Dios nos invita a que compartamos esta realidad y la vivamos con otra persona. Que llevemos esto al mundo. Este es el deseo de Dios, que el mayor número de personas puedan experimentar esta realidad, puedan dejar de pensar en un Dios que no es real y puedan entender quién es nuestro verdadero Dios y que puedan disfrutar de la bondad y de amor ahora y durante la eternidad. ¿Cómo somos cambiados? El cambio es un proceso. Es un proceso donde repetimos esta realidad una y otra vez. Y esta es la realidad. Así lo expresa Keller. Dice, cuando me veo completamente amado y santo en Cristo, tendré el poder de arrepentirme con gozo, conquistar mis miedos y obedecer a aquel que hizo todo esto por mí. ¿Cuándo esto está disponible para nosotros? Siempre. ¿Cuántas veces tendremos que vivir esto constantemente? Hasta que un día, y esa es nuestra promesa, hasta que un día vivamos el gozo perfecto de Dios de una forma que aún no hemos podido conocer. Hasta que tengamos que olvidarnos de estas luchas, hasta que tengamos que olvidarnos de recordarnos el Evangelio, porque estaremos viviéndolo con una intensidad que ni tú ni yo hemos conocido. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Su presencia, sin interrupciones y sin molestias. Vamos a orar. Señor, hay tantas veces que perdemos la conciencia de que, a pesar de tener la verdad en nuestra mente, a pesar de tener tu palabra, a pesar de repetirnos una y otra vez que tú nos amas por causa de cómo tú eres, Señor, ¿cuántas veces somos como este grupo de judíos que añaden cosas, ponen requisitos, todos centrados en nosotros mismos, todos influenciados por nuestra falta de comprensión, por nuestra falta de confianza? Señor,
tú fuiste capaz de no cambiar la realidad de tu hijo cuando estaba en Getsemaní, de no cambiar el plan que tú tenías para cambiar el plan que nosotros merecíamos, Señor. El plan que nosotros merecíamos era ser justamente apartados de tu presencia, apartados de la realidad de tu persona, de quien tú eres, Señor. Eso es lo que nosotros merecíamos. Pero tú le negaste a tu hijo el camino fácil, lo llevaste al camino difícil de la muerte, del sufrimiento, justamente para cambiarnos a nosotros, Señor. Para darnos una dirección, para darnos la capacidad de ser más como Él, de poder percibirte, de poder entender que tú eres nuestro creador, de poder entender que nuestro objetivo en la vida eres tú, no hay otra cosa. Así que te pido también, Señor, que nos regales la gracia para vivir en medio de estos cambios a veces difíciles, donde, como hablamos esta mañana, desarraigarnos de nosotros mismos es para nosotros imposible, para ti no es imposible. Pero finalmente, Señor, queremos terminar respondiendo de esta forma que respondieron estas personas, dándote la gloria. Pero no reconociendo que tú eres bueno, sino desbordando agradecimiento profundo, un agradecimiento, una llenura, Señor, por causa de que somos amados en Cristo, Señor, y que eso nos libere para vivir más para ti y menos para nosotros, para vivir más para ti y menos para nuestras reglas. Así que pedimos esto, Señor, pedimos esto en cada uno de nosotros, en nuestras circunstancias, pedimos esto para cada uno de nosotros y las personas que están cerca de nosotros que aún no te conocen, Señor. Y lo pedimos principalmente, Señor, para que tu gloria sea magnificada y nos deslumbre y nos sorprenda una vez más. Amén.